que ya habíamos hablado ayer. Después hemos pasado a los compuestos, ¿está? En los compuestos eran todos los que formaban parte de las membranas, los fosfolípidos, los glicolípidos, las lipoproteínas, está todo lo que forma parte de una membrana celular, son los lípidos compuestos. Y ya habíamos entrado ayer a los lípidos, no, anteayer, ¿cómo está? A los lípidos asociados, que ¿quiénes eran? Eran el colesterol, que era el más importante de todo, que es el que hemos visto, que son los esteroides, y también hemos visto la vitamina D o calciferol, que se llama. Y nos faltaba ver el tema de las hormonas, ¿está? No hemos visto el tema de las hormonas, que tenemos que ver las hormonas sexuales, ¿está? Que son las femeninas y las masculinas. Tenemos que hablar de ellas para poder terminar con esta parte, ¿estamos de acuerdo? Entonces pongamos eso como título. Hormonas esteroideas, y vamos a poner hormonas, obviamente 2 puntos, hormonas sexuales, ¿está? Vamos a hablar un poquitito de ellas. Con esto ya terminamos lo que es lípido, ¿está? Y entramos en aminoácidos y proteínas. Entonces, hormonas esteroideas. Que son quiénes, las hormonas sexuales. Y vamos a hacer un cuadrito, ¿está? Para hablar de las tres. Del estradiol, la progesterona y la testosterona. Pongamos hormona esteroidea. Vamos a hacer un cuadrito. Después glándula y tejido. ¿En qué glándula? ¿Y qué tejido me forma? Y el efecto que produce esa hormona, ¿está? En el organismo humano. Y el efecto. Entonces, empecemos por el estradiol. ¿Qué sabe? ¿Es una hormona femenina o masculina? Femenina. Exacto, es femenina. La tenemos nosotras, las mujeres, ¿está? Sí. ¿Qué habíamos dicho? Que los lípidos asociados eran no saponificables, ¿se acuerdan? No formaban jabón. ¿Por qué? Porque no tenían estructura éster. Ellas van a tener, acá vamos a hacer ahora la estructura muy parecida al colesterol, ¿está? Que tenía el ciclo pentano, peridrofenantreno, ¿está? Entonces, hagamos ese ciclo. Lo voy a hacer con tinta negra. Era este hexano, que acá es un benceno, miren, porque tiene los 3 dobles enlaces, ¿estamos de acuerdo? Ahora viene un ciclo hexano pegadito, sale hacia arriba el otro ciclo hexano, y después se forma un pentano enlace, ¿está? Esa es la estructura del estradiol. ¿Qué tiene? Tiene igual que el colesterol, el OH acá en esta punta, tiene acá entre medio el CH3, y en la puntita del pentano tiene otro OH. Esto es CH3, ¿estamos de acuerdo acá? CH3, OH. Esa es la estructura. Por eso no son saponificables, chicos, ¿estamos de acuerdo? Porque no forma un éster, tiene la estructura del colesterol, ¿está? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde se produce el estradiol? En el ovario, ¿está? ¿Y qué pasa en el ovario? En el ovario ocurre todo el ciclo menstrual de la mujer, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? El óvulo, para que llegue a ser óvulo, pasa por todo un periodo, por eso se llama periodo menstrual o ciclo menstrual, que por lo general es de 28 días en las mujeres regulares, ¿está? Entonces, el folículo ese, que acá se va a llamar folículo porque es al inicio, se llama folículo, va a ir pasando por los distintos estadios hasta que se transforme en óvulo, ¿estamos de acuerdo?
Cuando llega a ser óvulo, si es fecundado, bueno, cuerpo lúteo, óvulo, cuando se transforma en óvulo y es fecundado, bueno, la mujer queda embarazada. Sino, ¿qué pasa? Se desprende, ¿está? Se desprende del miometrio, que es el útero, donde se encuentra el óvulo no fecundado, ¿está? Se desprende esa capa y es lo que produce la menstruación, ¿estamos de acuerdo en la mujer? ¿Qué pasa acá? Acá llega solamente hasta el estadio de folículo, ¿está? Ese es el tejido, el folículo. Y el ovario, estamos de acuerdo, es donde se produce el estradiol, por eso es una glándula, ¿está? Porque produce la hormona estradiol, el ovario, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace? El efecto que produce el estradiol en el organismo. Estimula los caracteres sexuales femeninos y regula el ciclo menstrual. ¿Estamos de acuerdo? Esas dos cosas hace el estradiol. Hormona femenina. Ya saben, son no saponificables, no vamos a formar jabón con ellos. ¿Vamos o no? ¿Han terminado de escribir? Sí, vamos a ver. Pasemos a la otra hormona femenina, la progesterona. Tiene la estructura también química muy similar al colesterol y al estradiol, por eso están dentro del mismo grupo. Características químicas de la fórmula, está la progesterona. Tenemos de vuelta. Pero ahora tiene un solo doble enlace, ¿estamos de acuerdo? No tres. Hacen el ciclo hexano. Tenemos que hacer ahora de vuelta el ciclo hexano arriba, como que lo lleva en el hombro al otro ciclo hexano, ¿estamos de acuerdo? Comparten un lado, está este lado. Y el que sigue después es la casita, que yo le llamo. ¿Qué tiene este? Este tiene una cetona, no un alcohol, una cetona, doble enlace oxígeno. Acá tienen un metilo, CH3. El otro metilo está igual acá, en el mismo lugar, está en el estradiol, ya se los pongo, lo que pasa es que quiero marcarlo un poquito más. Este CH3, ¿estamos de acuerdo? Y de ahí yo me pongo un poquito el nombre, porque he venido muy arriba, lo hago un poco bien y se abre un paragüita. Simple enlace para un lado y doble para el otro, ¿estamos de acuerdo? CH3, y en el doble enlace hay otra cetona, un oxígeno, ¿está? Esa es la estructura de la progesterona, muy similar al colesterol, muy similar al estradiol, ¿estamos de acuerdo? Sí, a ver. CH3, ¿Podés acercar CH3. a mí? Porque no veo nada. ¿Ahí lo ves? Sí. Me borró el nombre yo porque dejó hasta la mitad. Progesterona. Porque tenía que hacer la parte de arriba de la estructura. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Ella también se produce en el ovario, ¿está? En el ovario, y ya no es el folículo, sino que ya se transforma en cuerpo lúteo, ese folículo, ya está en otro estadio del ciclo. Entonces, en glándula y tejido hay que poner ovario y cuerpo lúteo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está en los últimos estadios, cuando está como cuerpo lúteo. ¿Estamos de acuerdo? Ovario y cuerpo lúteo. De folículo ya pasa a ser cuerpo lúteo. ¿Estamos? ¿Y qué hace él? La progesterona regula también el ciclo menstrual, por eso hace el cambio del tema del folículo, pero lo que él también otra importancia que tiene es que mantiene los embarazos en las mujeres, ¿está? Por eso cuando están con, las mujeres están con
muchas contracciones, las mandan a hacer reposo y les dan unos inyectables, son progesterona, es para retener los embarazos, ¿está? Evita los abortos, ¿estamos de acuerdo? Mabel, Sí, amor, yo te escucho. ¿cómo era el efecto? El efecto regula el ciclo menstrual igual que el anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. Es la casita. Sacale la parte de abajo, hacer la recta. Listo. Qué tonta. Bueno, Ahí está. es para el hombre, ¿está? Testosterona. ¿Cómo es la estructura? Muy similar a la progesterona. Alqueno, ¿estamos de acuerdo? Ciclo hexano, y el penta que tiene va para abajo, ¿estamos de acuerdo? Lo hacemos recto arriba y el pico para abajo, al revés. Lleva cetona, igual que el otro. Ven ahí. Cetona. Acá lleva el metilo. Acá lleva el metilo. Y en el extremo este lleva un OH, un alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Esto es cetona, no se olviden. Doble enlace, oxígeno abajo. La glándula en la que se produce la testosterona es en el testículo, ¿estamos de acuerdo? No hablamos de los espermatozoides porque en realidad la testosterona lo único que hace es estimular y mantener los caracteres sexuales masculinos, ¿está? No interviene en el proceso de la formación del del espermatozoide y nada de eso, ¿estamos de acuerdo? Solamente hace que el hombre tenga todos los caracteres que tiene de la voz más gruesa, ¿está? La nuez, el tema de los vellos, de la barba, ¿estamos de acuerdo? En eso actúa la testosterona, ¿estamos? ¿Se entendió? Estimula y mantiene los caracteres sexuales masculinos, ¿estamos de acuerdo? ¿Puedo borrar? Con eso terminamos todo y ahora vamos a poner una conclusión del metabolismo de los lípidos, o sea, ¿para qué nos sirven los lípidos? ¿Qué es lo que van a estudiar el año que viene en profundidad? ¿Está? Cómo se forma un ácido graso, cómo se degrada un ácido graso, eso lo van a ver el año que viene, ¿está? Pero ahora vamos a hacer una síntesis, pongan metabolismo de los lípidos. ¿Qué pasa con los lípidos? ¿Qué obtenemos nosotros de los lípidos así en general de este año? El año que viene, tortura china va a ser con los reactivos, los productos y toda la historia de cada uno, de los hidratos, de todo. Esta es la base para que entiendan el año que viene. Metabolismo de los lípidos. Ok. ¿Está? Vamos a poner algunos detalles nada más que pueden ser preguntas, ¿está? ¿Qué tenemos que saber? Que los alimentos ricos en grasa tienen alta cantidad de energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces anotemos eso. Alimentos ricos en grasa, o sea, los lípidos es lo mismo, tienen una alta cantidad de energía.
¿Qué tienen que saber? Por ahí pregunto. Que los lípidos producen 9 kilocalorías. ¿Está? Así se escribe. Producen 9 kilocalorías por 1 gramo de lípido o grasa. Esto hay que saber porque después cuando veamos proteínas, las proteínas producen 4 kilocalorías, ¿estamos de acuerdo? Entonces por ahí ellos preguntan eso, ¿cuántas kilocalorías hay por gramo de lípido? 9. Ya después cuando veamos proteínas vamos a poner que hay 4 por las proteínas, ¿está? O sea que obtengo más energía de un lípido que de un aminoácido o de una proteína, ¿estamos de acuerdo? ¿Vamos o no? Buenísimo. ¿Qué es Se trabó en una nuestra vez. dieta diaria? Solamente incorporemos un 30% de lípido, ¿está? Solamente dentro de nuestra alimentación un 30% tiene que ser de lípido, ¿estamos? Los nutricionistas recomiendan eso. Que el consumo de grasas no sea mayor a un 30% de la ingesta diaria, ¿está? Bien. ¿Y qué es lo malo de estas grasas? Todo lo que ingerimos con la dieta, ya saben que dieta es nuestra alimentación, no es que estemos haciendo una dieta, sino todo se almacena, ¿está? Y por eso los benditos rollos que tenemos. ¿Por qué? Porque todas las grasas se almacenan como tejido adiposo y cuando el organismo necesita energía, ¿qué hace? Primero utiliza los hidratos de carbono, ¿está? Y después, cuando ya no tiene hidrato de carbono, recién consume grasa, ¿está? Por eso el tema de los benditos rollos y todo el tejido adiposo que tenemos, ¿está? Entonces anotemos eso. Lo que se ingiere en exceso se acumula en el organismo, o sea, se almacena, ¿estamos de acuerdo? La grasa. Sí representa una fuente de energía, obvio, porque nosotros podemos obtener energía. Pero el organismo prioriza primero como fuente de energía los hidratos de carbono, ¿está? Los azúcares. Y recién en ausencia de ellos, o sea, cuando ya no tengo más azúcares, recién empiezo a consumir las grasas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? El cerebro es el más exquisito de todos. El cerebro, él solamente consume, Sí. recibe No, energía, disculpa, pero de pues los sí, hidratos de como tiene que carbono. ver con el hidrato de carbono, capaz que no tengo mucha reserva de hidratos de carbono, ¿verdad? ¿Quién, vos? ¿Por qué? Sí. No, yo porque ¿Porque cuando estás como tranquilo? quedo muerta. No sé por qué. Y no, eso es porque estás digiriendo la comida, Ro. ¿Sabes Todos por qué? tenemos sueño después de comer. Sí, Pero me va a también decir a mí que me da cierto. Yo también Sí, me quiero morir cuando termino de comer, porque imagínate, y más si consumo hidratos, Yo también. porque hace el problema. doble de esfuerzo. Para que no te dé sueño no tenés que comer, digamos, así todo que pasa, Ro. Es Ay, normal, Ro. perfecto. Empieza todo el sí, proceso de digestión, Ro, y eso Claro. agota el organismo. Porque Vos, cuando vos entre cuando comes al mediodía, después de comer empieza todo el proceso. Entonces eso es lo que Ay, nos sí, agota, porque estamos qué horrible. funcionando toda la máquina, digamos. se me y que cierran Ya los la ojos después de comer. ponemos más el ¿estamos de diafragma y acuerdo? la respiración la esforzamos más también. Sí, Ay, es se traba. eso, es eso. Bueno, con eso terminamos lípidos, ¿estamos de acuerdo? Sí, Ahora está full la máquina en todos los procesos metabólicos. Está glicólisis, glucólisis, ciclo de Krebs, ciclo de la urea, aminoácidos, proteínas, todo. Está full ahora la máquina. Bueno, el tema que sigue es aminoácidos y proteínas. ¿Está? ¿Por qué los relacionamos? ¿Por qué los ponemos juntos? Porque las proteínas están formadas por la unión de miles a cientos de aminoácidos. ¿Se acuerdan? Acá tienen que hacer la relación con hidrato de carbono.
Los hidratos de carbono eran polímeros, por ejemplo, el glucógeno, la celulosa, el almidón, ¿de qué? De azúcares. ¿Se acuerdan que eran muchas azúcares unidas? Bueno, acá, esto también, la proteína es un polímero, pero en vez de ser azúcares van a ser aminoácidos, ¿está? Uno al lado del otro van a estar unidos los aminoácidos para formar una proteína, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo va a ser la unión? Cuando era un azúcar es glicosídica, ¿se acuerdan la unión de la sacarosa, de la maltosa? Eran glicosídicas, porque estoy hablando de azúcares. Acá van a ser uniones peptídicas, porque estoy hablando a la proteína, cortos, digamos, los polímeros menos de 10 se les llaman péptidos, ¿está? Por eso son uniones peptídicas. La unión entre un aminoácido y otro se llama unión peptídica. Ya la vamos a ver más adelante, ¿está? Pero es para que sepan por qué se juntan los aminoácidos con las proteínas. Porque yo, al unir aminoácidos, obtengo una proteína, ¿estamos de acuerdo? Entonces anotemos eso, hablemos de la proteína, pongamos proteínas. Dice, es la tercera clase de nutrientes. ¿Por qué? ¿Quiénes son los otros nutrientes que ya hemos estudiado nosotros? Él es el tercero, las proteínas. ¿Quiénes son los otros dos que ya hemos Los visto? hidratos y Hidrato de los carbono Los hidratos y las grasas. Exacto, ¿está? Por eso él ya es el tercero, ¿está? Porque nosotros ya hemos visto los hidratos de carbono y las grasas, ¿está? Entonces el tercer macronutriente que estudiamos y que existe, ¿estamos de acuerdo? Está formado por la unión de aminoácidos, y si no quieren escribir la palabra aminoácido, abrevian así como acabo de abreviar yo, AA. Eso es aminoácidos, AA, ¿estamos de acuerdo? Está formado por la unión de aminoácidos, cuya unión se llama peptídica, ¿estamos de acuerdo? Son polímeros de muchos monómeros. ¿Se entiende eso? Muchos aminoácidos unidos. Los monómeros van a ser los aminoácidos, acá está. Son polímeros de muchos monómeros. ¿Está? ¿Vamos bien, Álvaro, Matías, Sofi? ¿Cómo vamos? Bien, Mavi. Buenísimo. Ahora, eso estaba hablando yo de proteínas. Ahora nos vamos a centrar en el aminoácido, ¿está? Y después vamos a volver a hablar de la proteína, porque yo quiero hablar del aminoácido hasta que llegue a formar una proteína y de ahí ya terminamos todo con proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablemos de aminoácidos. Oro, platino y ahora están recibiendo en este momento... Confundo y todo. Un tele, parece que... Yo el mío lo tengo sin sonido para ver la hora nada más. Bueno, pongamos aminoácidos, ¿está? Los aminoácidos dentro de su estructura, presentan dos grupos funcionales. Es ese, ¿está? O lo que era lo mismo esto. Los ácidos carboxílicos, ¿se acuerdan? Entonces, ese es un grupo funcional. Y el otro un grupo amino. ¿Cómo era el grupo amino? El NH2. Entonces ya les voy a armar el aminoácido. Ahora les estoy describiendo nada más. Mavi, ¿qué dice ¿Qué van a el grupo qué? Carboxilo, Ah, la bien. función ácida, y un grupo amino, que es el NH2. ¿Estamos de acuerdo? El aminoácido va a tener a ellos dos en una misma estructura. Ya les voy a poner para que lo vean. Estoy viendo nada más por ahora. Son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Tienen todo eso. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. El azufre es la S. Y algunas veces tienen azufre, que es la S. ¿Estamos de acuerdo? Mí, ¿puedes repetir cómo están formadas? Porque se trabó justo. Tienen carbono,
hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y algunas veces azúcar. Ya vamos a llegar, ya vamos a ir describiendo. Estoy describiendo, después cada vez que vaya llegando les voy a ir recordando. Eso es Ponga cómo están acá. formadas las Y proteínas. ya les voy a mostrar. Tienen todo eso, los aminoácidos, estamos hablando de los aminoácidos, ¿está? Los aminoácidos van a tener todo esto, ya vamos a ver las estructuras. Las proteínas están formadas por alfa aminoácidos, y escriban la palabra alfa. Alfa aminoácidos. También ya les voy a mostrar cómo sabemos que son alfa aminoácidos. Ya vamos a ver una estructura. Por alfa aminoácidos. En ellos, el grupo amino se haya unido al carbono alfa. Ahora les muestro todo esto que estoy hablando, que no saben ni de dónde viene. Más bien ellos, el grupo amino, Repetime porque te he escuchado cortado, Sofía. en ellos el grupo amino Se encuentra unido al carbono alfa. Pones el carbono y le haces el alfa. Carbono alfa, ¿está? Ese es el carbono alfa. ¿Está, Sofía, o no? sí, más bien, Bueno. Ahora pongamos una fórmula general y le voy a mostrar todo lo que les estoy diciendo. Fórmula general del aminoácido. Entonces, yo les he dicho que iba a tener los dos grupos funcionales. O sea, una función ácido, ¿estamos de acuerdo? Otro carbono y la función amino. Siempre el aminoácido. Un extremo carboxílico o ácido y un extremo amino terminal. Estamos siempre en los extremos, van a estar ellos dos. A este carbono le está faltando dos enlaces, ¿estamos de acuerdo? Porque tiene dos nada más. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Uno siempre va a ser hidrógeno, ¿estamos de acuerdo? Hidrógeno. Y el otro, yo le voy a generalizar como una R. A medida que este, ya vamos a ver, vaya cambiando, va a ser el nombre del aminoácido. Si yo tengo un hidrógeno acá abajo, esto se va a llamar glicina. El aminoácido va a ser glicina, ¿estamos de acuerdo? Si yo acá abajo tengo un metilo, un CH3, se va a llamar alanina. Si yo tengo un isopropilo, o sea, un CH y dos CH, eso se va a llamar valina. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este R es el que me va a ir dando el nombre del aminoácido. Pero ahí confirmamos todo lo que les dije. Tengo un extremo, dos grupos funcionales, un grupo funcional ácido y un grupo funcional amino. ¿Estamos de acuerdo? Está formado, miren, por carbonos, hidrógenos, nitrógenos y oxígenos. Y algunas veces, ya les voy a mostrar, la cisteína. En este caso no puedo porque lo he generalizado como R. Cisteína, ya les voy a mostrar, y treonina, ellos tienen azufre, por eso puse y algunas veces azufre. ¿Estamos de acuerdo? Más completa, ¿ves? Tiene de todo, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, tiene todo, ¿estamos? ¿Y por qué le llamo que son, las proteínas se forman por aminoácidos alfa? Cuando empezábamos a contar los carbonos, ¿se acuerdan en el ácido? Que contábamos con las letras griegas. El alfa, ¿quién lo tenía? ¿El carbono 1 o el carbono 2? ¿Quién? Carbono 2. El carbono 2, muy bien. Este era el alfa. Por eso dice que son alfa aminoácidos, ¿está? Porque del carbono alfa siempre sale el R, ¿estamos de acuerdo? Por eso son alfa aminoácidos. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Ahora necesito que busquen lo que les he dado unas listitas, donde dice, están todos los aminoácidos, dice aminoácidos neutros, aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos. Son dos listitas. Entonces, si nosotros nos fijamos ahí, dice, para clasificar, ¿estamos de acuerdo? En ácidos, en básicos y en neutros, ya vamos a escribir eso. Neutros, cuando este R
sean grupos alquílicos o arílicos. ¿Qué era eso? Carbonos hidrógenos, ¿se acuerdan de cadena lineal? Era alílico. Carbonos hidrógenos de cadena cerrada eran los alílicos. ¿Está? Entonces todos esos van a ser neutros. Ahí están, fíjense. Dice valina, leucina, triptofano, isoleucina, y fíjense, ahí está la cisteína, que abajo, miren, tiene un CH, que está el azufre. ¿Lo ven al azufre al final? De la cisteína. Bueno, él es uno de los pocos, son dos nada más que tienen azufre, por eso dice, y algunas veces azufre, y el que está al lado, la metionina, fíjense en que está como penúltimo, hay un CH2, azufre S, CH3, ellos son los dos únicos aminoácidos que tienen azufre, ¿estamos de acuerdo? Todos ellos son neutros, son cadenas cíclicas o lineales, ¿está? Después sigue el fenilalanina, que es la que tiene benceno, la alanina, que es un metil, la treonina, que ahí tiene un alcohol, fíjense, tiene una estructura y tiene un OH, ¿está? La glicina, que es la más simple de todas, que tiene un hidrógeno solamente, la asparagina, la glucerolina, la serina y la tirosina, ¿estamos de acuerdo? Ellas, todos ellos son neutros, ya vamos a poner la clasificación esa. Pero después están los ácidos. ¿Qué horror? La asparagina de la aspirina. Sí. No sé la aspirina. Si es de la aspirina, Sí. el ácido acetil salicílico es la aspirina. ¿Está? Sí. Bueno, Ay, esto lo van a ver el año que viene. Tiene unos receptores para el dolor, ¿está? Que actúa sobre las membranas y va al receptor del dolor, ¿está? Por eso el ácido acetil salicílico actúa sobre el receptor de la membrana. Todas las membranas tienen un receptor para ese ácido, por eso se calma el dolor, ¿estamos de acuerdo? Pero es ácido acetil salicílico. por eso se la me aspirina. duele. Claro, bloquean, ¿le entendés? El dolor por medio de un receptor. ¿Estamos de acuerdo? Que hay en la membrana. Pero nada que ver, porque es parecido el nombre, no. Ácido acetil salicílico es la aspirina. Bueno, sigamos. Los aminoácidos básicos, ustedes se van a dar cuenta que va a tener esta misma estructura, ¿está? Tienen el ácido, el amino, el hidrógeno, y para abajo el ERE. Pero en el ERE van a tener más grupos aminos, fíjense. La arginina tiene 2 grupos aminos abajo en el ERE, ¿lo ven? Y la presencia de amino que esté acá en el carbono alfa, cuando ya está en la cadena, hace que ella se vuelva básica, ¿estamos de acuerdo? Son solamente esas 3, arginina y lisina, ¿está? Ellas son los únicos aminoácidos básicos. ¿Y qué va a pasar? Contrario con los ácidos, los aminoácidos ácidos, van a tener grupos ácidos. Aparte de este, en el ERE va a haber grupos ácidos, ¿está? Fíjense, el ácido glutámico y el aspartico, ¿está? Tienen ácidos al final, otros ácidos aparte del ácido que está en la estructura general. Que se van a clasificar en ácidos neutros, básicos o ácidos. Ahora vamos a anotar eso. ¿Vamos o no? ¿Estamos todos o no? Sí. ¿Cada cande? Sí. Bueno. Sí, aquí sí. Pongamos. Clasificación de los aminoácidos. ¿Cómo se van a clasificar? Lo que acabamos de ver. Van a poder ser aminoácidos neutros, aminoácidos básicos y aminoácidos ácidos. ¿Está? ¿Qué van a tener? Todos van a tener la misma estructura. Vamos a ver que depende del medio, esto va a poder cambiar, ya vamos a llegar ahí, pero esta es la estructura. Siempre va a haber un ácido, un amino, un hidrógeno y un grupo R. Cuando sea básico, ¿está?
grupo R van a ser grupos alquílicos o arílicos. ¿Estamos de acuerdo? Alquílicos o arílicos, cuando sea neutro. Cuando sea básico, vamos a tener la misma estructura, pero en el R vamos a tener más grupos aminos. ¿Estamos de acuerdo? Acá. El R va a ser igual a cualquier estructura, pero que posea grupos aminos, más grupos aminos. ¿Está? No tan solo este, va a haber más grupos aminos dentro del aminoácido. ¿Estamos de acuerdo? Estructuras con carbono, cíclica, lo que sea, pero ustedes van a ver la presencia de más grupos aminos dentro del aminoácido. ¿Estamos? Y la última, donde el R tenga más ácidos. ¿Estamos? Dentro de su estructura. ¿Estamos con eso? Puede haber carbonos, hidrógenos, pero van a aparecer nuevas funciones ácidas. Por eso son aminoácidos ácidos. ¿Vamos hasta ahí o no? Se asemejan mucho a los hidratos de carbono con el tema de los polímeros que se unen. Ahora vamos a ver algo de los aminoácidos L y los D. ¿Se acuerdan L y cuándo eran D? ¿Quién se acuerda? Era dextroxi y levodopa, ¿verdad? Claro, es como destrógeno y levógeno. ¿Ya estamos para que borre? Y Mavi, ¿dice grupos Digamos, alquílicos? sí, alquílicos o arílicos, que era de cadena, los carbono hidrógeno de cadena abierta y los carbono hidrógeno de cadena cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Entonces, los aminoácidos va a ser igual la definición que hidratos de carbono, ¿está? Eran los compuestos que, ¿qué ejemplo le había dado yo cuando superponíamos las manos? ¿Se acuerdan? Imágenes no especulares, no superponibles, ¿se acuerdan? Que cuando era hidrato de carbono nos fijamos en el OH, en el último OH del carbono quiral, ¿se acuerdan? Bueno, acá vamos a ver que el carbono alfa también es quiral, ya voy a poner un ejemplo ahora para que vean. Eso se puede hacer cuando existan carbonos quirales. ¿Qué era que sea un carbono quiral? Que ese carbono, todos sus enlaces sean simples y que todos los sustituyentes sean diferentes, ¿se acuerdan? Acá, ¿qué me va a cambiar? Yo voy a tener que tener como referencia el grupo amino, el NH2. Si ese NH2 está para la izquierda, va a ser L. Si ese NH2 está para la derecha, va a ser D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pongamos eso para que aprendamos. Título, aminoácidos L y D. ¿Cómo voy a saber yo cuando un aminoácido sea L y cuándo voy a saber yo que un aminoácido es D? Anotemos. Siempre que el R, o sea, el grupo ese que me dice el nombre del aminoácido, sea diferente a un hidrógeno, o sea, sea diferente a glicina, ¿está? Porque la glicina es la que el R es igual al hidrógeno, ¿estamos de acuerdo? El carbono alfa será ácido y me va a dar dos isómeros, el L y el D. Miren, yo les voy a hacer, vean, Mavi, no es. el carbono alfa será, y se cortó. Asimétrico quiral. Le voy a mostrar primero con la glicina. A ver, al principio decía siempre que el L sea diferente o era que el R. Yo puse El R sea diferente. R diferente a hidrógeno. Y hablaba de la glicina, porque esta es la glicina, ¿estamos de acuerdo? Cuando el R es igual al hidrógeno. Esta es la glicina. Ah, ¿Está? Este es el R.
ahora Entonces, sí. ¿cómo tenía que fijar yo? Que el carbono, este no es quiral, porque tiene 2 oxígenos, ya tiene 2 sustituyentes iguales. Entonces me fijo en el carbono alfa. El carbono alfa tiene un ácido, un grupo amino, pero ¿qué le pasa? 2 hidrógenos. Entonces este tampoco es quiral. Es el único aminoácido donde el carbono alfa no es quiral, la glicina. ¿Estamos de acuerdo? De ahí todos los demás son quiral el carbono. Ahora voy a hacer con otro. ¿Entendió lo que acabo de decir? Sí. Carbono alfa no es quiral, es el único. Ojo que por ahí preguntan eso. ¿El carbono alfa de la glicina es un carbono asimétrico quiral? No. ¿Por qué? Porque su grupo R es un hidrógeno, entonces ya tengo 2 hidrógenos, está 2 sustituyentes iguales. Si yo pongo, por ejemplo, así, al R ahora lo cambio y le pongo un metilo. Ese se llama alanina. ¿Estamos de acuerdo? Es la alanina. Alanina se llama ese aminoácido. Yo le voy a hacer la imagen especular. Cuando ustedes hagan la imagen especular, lo único que van a cambiar van a ser los grupos amino y ácido. A lo otro lo pueden cambiar, pero si no lo cambian no pasa nada, ¿está? Porque a mí lo que me importa es el grupo amino. ¿Cómo se hacía imagen especular? Se hacía una línea de puntos, que era como que lo sometíamos a un espejo, ¿está? Ahora, el ácido pasa para la izquierda y el amino pasa para la derecha. Sigue siendo alanina, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué me fijo yo para saber si es L o D? En el grupo amino, ¿está? Cuando el grupo amino esté hacia la izquierda, esta va a ser la L, va a ser levógira, L-alanina. ¿Estamos? Cuando yo tenga el grupo amino del carbono alfa hacia la alanina, ¿estamos de acuerdo? Y subrayen bien ahí que la glicina no existe, la L-glicina y la D-glicina, porque su carbono alfa no es quiral, ¿estamos de acuerdo? Es la única que no tiene el aminoácido L y D, de ahí todas las demás lo tienen. ¿Cómo me voy a dar yo cuenta? En los aminoácidos lo tomo como referente al grupo amino, ¿está? El grupo amino hacia la izquierda me da la L, el grupo amino hacia la derecha me da la D. ¿Estamos de acuerdo? Les gusta jugar con eso de la glicina, así que ojo, ¿no? Porque ahí no ustedes se mandan y ponen sí, la L es verdadero, y no, porque no tiene carbono quiral. Sería al revés de lo que son los hidratos. Igual, ¿No? igual que los hidratos. Igual que los hidratos. Cuando el OH del hidrato estaba a la izquierda, vos tenías la L-glucosa. Sí. Cuando vos el OH lo tenías a la derecha, tenías la D-glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Es igual. Lo único que te cambia, Cande, es que vos ahora no ves el ácido, sino vos lo ves al grupo amino. ¿Estamos de acuerdo? Amino. Sí. Vos vas a tomar como referente el grupo amino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo entendió? Sofía, Matías, Álvaro. Sí, Mavi. Sí, Mavi. Marianela. Sí, Mavi. Sí, Mavi. Buenísimo. Estamos, que es igual, por eso yo les digo que cuando los estudien, los relacionen con hidratos de carbono, porque tienen muchas semejanzas, ¿está? Y sus diferencias, ¿está? Son polímeros. Hidrato de carbono, la unión glucosídica. Aminoácidos y proteínas peptídicos, ¿estamos de acuerdo? Esto es igual, el L y el D, nada más que acá se fijan en el amino, en el otro se fijan en el OH, ¿está? Ahí, cuando estudien, hagan esas relaciones, ¿está? Les va a ser más fácil. Bueno, ¿vamos o no? ¿Ahí o no? Bueno, ahora quiero hablarles, si hemos hablado, también cuando hemos hablado de hidrato de carbono y ves que sigue relacionándose, hemos hablado de los hidratos esenciales, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a hablar de los aminoácidos esenciales. ¿Está? ¿Quiénes son los aminoácidos esenciales? Los aminoácidos esenciales son los que no podemos sintetizar nosotros, nuestro organismo, sino que debemos incorporarlo por la dieta, ¿estamos de acuerdo? En los adultos tenemos 8
aminoácidos esenciales. Y en los niños hay 2 nada más, ¿está? Anotemos eso. Aminoácidos esenciales. Que también están los hidratos de carbono, los esenciales y cuáles son los no esenciales. ¿Estamos de acuerdo? Los que sintetizamos y los que no. Escriban. Son los aminoácidos que debemos, los esenciales, ¿estamos de acuerdo? Incorporar por la dieta. Ya que el organismo humano es capaz de sintetizar todos los aminoácidos, menos 8 en el adulto, y lo vamos a enumerar cuáles son los 8, porque en total tenemos 20 aminoácidos, ¿estamos de acuerdo? Sintetizamos 12 y 8 no sintetizamos, ¿está? Anotemos. Ya que el organismo humano es capaz de sintetizar todos menos 8, ¿está? Y anotemos los 8. Isoleucina, sin H, isoleucina. Leucina. Lisina, con S, lisina. Leucina, lisina. Lo mismo hay un cuadrito ahí en el PDF que yo los he hecho que lo impriman, están ahí, ¿estamos? Valina. Un cuadrito moradito, creo que es azul, una cosa así. Valina. Triptofano. Valina, triptofano, treonina. Fenilalanina, todo junto, ¿está? Fenilalanina, todo junto. Y metionina, fíjense si tenemos los 8. ¿Están los 8 o me falta alguno? Sí, tanto. Buenísimo. Y pongan al lado, y en niños son 2 los esenciales, ¿está? Falta uno, modelo. La argi... A ver, decime cuál tenés. Isoleucina, lisina, valina, triptófano, treonina, fenilalanina, metionina. Te falta leucina. Leucina. Has puesto vos isoleucina, lisina, y te falta leucina. Leucina. Ahí está. Bueno, y de los niños es la arginina y la histidina, son los que son los esenciales. Arginina sin H y histidina con H. ¿Se entendió? Esos son los que debemos incorporar con los alimentos, ¿está? No los sintetizamos, ¿está? A esos 8, son 20 en total. Hay 20 aminoácidos, 8 no sintetizamos, los debemos incorporar con la dieta. ¿Estamos o no? Cuando una proteína se degrada, quiero decir, se rompe, ¿en qué se va a romper? ¿Por qué está formada la proteína? Por Por aminoácidos. ¿está? Exacto, entonces cuando yo degrade una proteína voy a obtener aminoácidos, ¿está? Y esos aminoácidos pueden, como es una proteína que tiene cientos a miles, va a ir cortándose en forma desigual. Entonces me va a generar otras proteínas, ¿estamos de acuerdo? Porque voy a tener aminoácidos, pero de cadenas más cortas esas proteínas. Entonces eso me va a generar otras proteínas, ¿está? Yo tengo una proteína, pónganse de 100 aminoácidos, cuando la degrado pueden quedar 5 proteínas, una con 20, otra con 25, entonces me genera otras proteínas, ¿estamos de acuerdo? Otras proteínas. Esas proteínas van a tener una clasificación. Unas se van a llamar proteínas completas, o lo que se llama A, B corta B, que significa de alto valor biológico, es lo mismo. A, B corta, B larga. O sea, son las proteínas completas. A, B corta, B larga, de alto valor biológico, es lo mismo, que le digan completa o de alto valor biológico. O que le hablen de proteínas incompletas.
Y estas se llaman B larga, B corta, B larga. Son de bajo valor biológico. ¿Estamos de acuerdo? BBB. ABB y BBB. Bajo valor biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Las completas, cuando yo las degrade a esa proteína, va a tener los aminoácidos esenciales dentro de esa proteína, ¿está? En la cantidad que necesite el organismo humano. En cambio, las incompletas, cuando se degraden, algún aminoácido esencial le va a faltar. Por eso es de bajo valor biológico. ¿Estamos de acuerdo? Anotemos. Proteínas completas. Es cuando una proteína contiene los aminoácidos esenciales en la cantidad que lo necesita el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Porque imagínense que nosotros las necesitamos incorporar a diario en nuestros alimentos, porque no las tenemos, ¿está? Entonces esas son favorables para nosotros, para nuestro metabolismo, las completas. Es cuando una proteína... ¿Qué, G? Es cuando una proteína tiene los aminoácidos esenciales. En la cantidad que necesita el ser humano, ¿está? O el organismo Bien. humano. Eso es cuando vos estés alimentándote bien, ¿está? Estás incorporando esos esenciales que no los producimos, los estás incorporando en la cantidad y en la forma correcta, ¿está? Por lo general son las proteínas de origen animal. Sí. O sea, lo vamos a encontrar en los quesos, en el pescado, en el huevo, en la leche, ¿está? Ellos tienen estas proteínas que están completas, ¿está? ¿Vamos todos bien o no? Sí, ¿En las mami. carnes también o no? ¿Mi amor? En las carnes no. También, porque son de origen animal. Queso, Sí. carne, huevo, leche, todo lo que sea de origen animal. ¿Estamos de acuerdo? En las incompletas son aquellas que carecen de algún aminoácido esencial, ¿está? Son aquellas en las que se carece de algún aminoácido esencial. Y esas van a ser las proteínas de origen vegetal. ¿Está? Por ejemplo, en las legumbres. Las legumbres tenemos la lenteja y los garbanzos, pueden ser algunas, ¿está? Que no tienen todos los aminoácidos. Dentro de los cereales tenemos el maíz, el arroz, ¿estamos de acuerdo? Y dentro de los frutos secos tenemos las nueces y las almendras. Ellos carecen de algunos. ¿Está? Por ejemplo, el arroz carece de lisina, que es uno de los aminoácidos esenciales, y de la treonina, no los tiene. ¿Está? Por eso son incompletos. El maíz carece de lisina y de triptofano. ¿Ah? Por eso se necesita un nutricionista para que haga el balance de todas estas cosas que no las tenemos, ¿está? Por eso nos enseñan cómo hay que comer, que 3 días carne, que 2 días pescado, que ahora vamos a hacer la proteica, que ahora vamos a hacer la... Bueno, es por esto, ¿está? Porque necesitamos incorporar estos aminoácidos que no los tenemos, ¿está? Que no los producimos. ¿Vamos o no? ¿Estamos o no? Para eso Sí, están mami. ustedes. Sí, mami. Para después Sí, Mavi. enseñar a comer. Yo les enseño química, ustedes después me enseñan a comer a mí. Como les digo ayer cuando le explicaba colesterol, o era a ustedes que le he dicho que no me dejen hablando sola en la plaza, hablando tonteras cuando yo tenga colesterol. Ah, sí. Bueno, para eso están los nutricionistas, para enseñarnos a comer. Mavi, Y ya te hacer el balance comprometo. que necesitamos.
Hasta que vos completes tu placa ¿Cómo de los va- ateroma, ya nosotros no sé si nos vamos a recibir todavía. Nos faltan años completos. No importa, yo los espero, pero trata de ir haciendo las cosas Empezá ahora en medianamente. 10 años. Si en 10 años logras formar tu placa, bueno, capaz que nos recibimos y te damos una mano en algo. Propiedades de los aminoácidos, pongamos. Y es lo que yo les estaba contando, que íbamos a ver que esa función ácido y esa función amino podían aparecer de distintas maneras. ¿De qué va a depender eso? Del pH en el que se encuentre ese aminoácido, ¿estamos de acuerdo? Propiedades de los aminoácidos. ¿Está? Escribamos. Ellos tienen la capacidad de ionizarse. ¿Qué era eso de ionizarse? ¿Quién se acuerda de equilibrio iónico? ¿Qué le pasaba a las sustancias cuando las poníamos en agua, a las sustancias inorgánicas? Estas no necesitan estar en agua. Generaban cargas, ¿se acuerdan? Que las Sí. disociábamos, les poníamos al protón más el sulfato, ¿se acuerdan? Cuando las Ay, disociábamos. quiero llorar. Bueno, acá nos va a pasar lo mismo, pero solamente con el grupo ácido y el grupo amino, nada más. Está dependiendo del pH. Bueno, entonces tienen la capacidad de ionizarse y eso les permite encontrarse de 3 formas diferentes. Entonces ahora vamos a ver las 3 formas diferentes. Veamos la primera. ¿Les Va a depender permite del pH. encontrarse? Sí, de 3 formas diferentes. Vos al aminoácido lo vas a poder ver, Cande, de 3 formas diferentes, ¿está? Según el pH en el medio en el que se encuentren, ¿está? Ahora vamos a ir viendo eso. Cuando el pH del medio sea ácido, el aminoácido se encontrará de forma catiónica, y eso subraye. pH ácido, forma catiónica. ¿Qué significa forma catiónica? ¿Qué carga va a tener? ¿Qué carga tiene un ¿Positiva? catión? Negativa. Positiva. Aniónica es negativa, como dice la Candy. Sí. Catión es... Entonces, miren. Yo hago el bendito aminoácido generalizado, ¿está? Después lo vamos a aplicar. Vamos a hacer un ejercicio, porque a usted le van a pedir eso. Sí. Yo hago el bendito aminoácido. Pero miren, si yo a este le quito el hidrógeno, se vuelve negativo, ¿estamos? Se vuelve el carbonilo negativo. Yo no quiero forma catiónica, yo quiero forma iónica. Entonces, ¿qué hago? Protono el amino, ¿está? Para que se transforme en forma iónica, ahora tengo un 3 y se genera la carga positiva. Eso es que mi aminoácido se encuentra en forma catiónica. Cuando lo protono al amino le genera una carga positiva, ¿estamos de acuerdo? Eso hay que saber. Esa es la forma catiónica. ¿Ven que hay una carga positiva en el catión? En el aminoácido. Lo único que tengo es una carga positiva. ¿Vamos o no? ¿Cómo es cuando lo protono? Lo protono. Mira. Al Protono, le car- agregas un protón. Le agregas un protón. Él tenía 2 y ahora le pones uno más. Le pones 3, entonces ya se genera esa carga positiva. ¿Está? Ujú. Ahora pongamos, cuando el aminoácido, punto 2, cuando el aminoácido se encuentra en medio básico, perdón, cuando el pH del medio, ¿qué le he dicho? Cuando el pH del medio sea básico, ahí he mezclado. El anión se encontrará en forma aniónica. Volvamos, escribamos. Mezclo las dos cosas, dicho al revés. Pongamos, cuando el pH del medio, no del aminoácido, del medio,
sea básico, el aminoácido se encontrará en su forma aniónica. Ahora es como dice la G. Aniónico, ¿qué voy a tener que tener? Carga negativa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, Mavi. Entonces, para volverlo negativo, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a quitar el hidrógeno al ácido y lo voy a volver negativo. ¿Está? Y todo lo demás queda tal cual estaba. ¿Está? Yo le quito el hidrógeno al ácido y lo vuelvo aniónico. Esa es la forma aniónica. ¿Está? Quitándole el hidrógeno al ácido. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿me puedes dictar de nuevo, como decía cuando el pH del medio sea básico? El aminoácido se encontrará en su forma aniónica, de anión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vamos viendo dos maneras, nos falta la tercera porque son tres. ¿Estamos de acuerdo? Yo le he dicho que cuando se ionice es que se generen estas cargas y vamos a tener tres formas de verlos al aminoácido. ¿Está? Ya vamos viendo dos, me falta la última. ¿Vamos o no? Después les voy a enseñar cómo se aplica esto. Sí, Mavi, hasta aquí de 10. No quiero saber más adelante. Pongamos el último, el C. Después les voy a enseñar a aplicarlos. ¿Está? Pongamos. Existe un pH en el cual el aminoácido posee tanto carga positiva como negativa. O sea, coexisten las dos. Hasta acá o ha tenido positiva o ha tenido negativa. Ahora van a estar las dos, ¿está? En donde el aminoácido se encuentra con su carga positiva y negativa. Es decir, coexisten ambas. Están las dos. Esto se conoce como punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico. Y ese punto isoeléctrico es característico para cada aminoácido. Cada aminoácido va a tener un punto isoeléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Punto isoeléctrico. Y este es característico para cada aminoácido. Punto aparte, punto seguido, como ustedes quieran poner. Cuando el pH del medio coincida, o sea, que sea igual al punto isoeléctrico del aminoácido, me dice que me queda poco tiempo. Si nos caemos, volvemos a entrar para que termine con esta frase. ¿Estamos de acuerdo? Les explique esto. Mami, cuando el pH, Del medio coincida con el punto isoeléctrico del aminoácido, este se encontrará en la forma, y acá les escribo, zwitteriónica, se llama esa forma. Z, Z, W, T, zwitteriónica. Esa es la forma, no es ni aniónica ni catiónica, se llama zwitteriónica o de zwitterión, es lo mismo. Eso es cuando coincide el pH con el punto isoeléctrico. Ya les voy a decir cuál es el punto isoeléctrico para que sepan. ¿Estamos o no? Ahora les muestro cómo es esa estructura. La zwitteriónica. La zwitteriónica tengo que tener las dos cargas, la positiva y la negativa, porque me dice que coexisten las dos. Entonces el ácido tiene que estar sin el protón, tiene que estar con la carga negativa, y el amino tiene que estar con el protón para que esté positivo. Entonces ahí coexisten ambas fórmulas, ambos signos, positivo y negativo. Esa es la forma zwitteriónica. ¿Está? Donde ambos tienen sus signos. A la vez, como son cargas positivas y negativas, se anulan y un zwitterión puede ser lo que yo les puse al principio también. Cuando no tenga cargas, ¿está?
verlo así. ¿Está? Porque positiva y negativa se anulan, entonces ellos quedan, como yo les he mostrado al principio. Cualquiera de las dos es forma suiteriónica, ¿estamos de acuerdo? Cuando están como yo se los puse al principio, ¿por qué? Porque ambas cargas se anulan, entonces me queda el hidrógeno en el carboxilo y le quito el hidrógeno a la amina. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de ambas es suiteriónica. Y les quiero mostrar el punto isoeléctrico. Si ustedes vuelven a agarrar lo que hemos agarrado al principio, las hojas donde me decía la clasificación de aminoácidos ácidos, neutros, van a ver, por ejemplo, en los neutros, en la valina, abajo del nombre dice 6,0, fíjense. De la leucina también dice 6,0 o 0.0. Triptófano 5,9. Isoleucina 6, ¿los ven? Bueno, ese es el punto isoeléctrico. ¿Está? Pónganle al lado P, se abrevia punto isoeléctrico, así, P mayúscula y minúscula. Eso es el punto isoeléctrico de ese aminoácido, ¿está? Nosotros necesitamos el punto isoeléctrico para que cuando nos den un pH, sepamos si va a estar en su forma aniónica, catiónica o suiteriónica, ¿está? Ya les voy a enseñar yo eso mañana. Necesitamos saber el punto isoeléctrico del aminoácido y el pH del medio para ver en cuál de las tres formas está. ¿Estamos de acuerdo? Que eso sí piden. Les encanta pedir eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Mavi. ¿Se entendió? Sí. ¿Han entendido? Mañana vamos a ver eso. Mañana vamos a agarrar un aminoácido y vamos a ver, según un pH, cómo se encuentran esos tres aminoácidos y en qué forma de estos tres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el cuadrito que has mandado es este, el que has mandado al grupo, ese que está como, no sé si se ve. No, Después mándamelo por se ve, privado. ¿verdad? Sí, ese que has mandado con la, que dice 20 aminoácidos que forman las proteínas, aminoácidos neutros, ese es, ¿verdad? Sí, Yo no lo imprimí, y abajo, ya lo había fíjate, tiene imprimido. un numerito. Sí, Tiene un el que numerito. dice Ese es el punto isoeléctrico. 5.9. Bien. Este lo tienen que tener porque nosotros vamos a depender de ese punto para saber de cuál de las tres formas está. Nos van a dar un pH y de ahí vamos a guiarnos. ¿Estamos de acuerdo? Ya les voy a enseñar yo mañana eso. Sí, ya lo voy ¿Estamos? a imprimir. Sí, Mavi. Bueno, nos vemos mañana a las 3 con ustedes. Y después no se olviden que a la noche nos volvemos a conectar un rato más para hacer práctico. Quiero que hagamos el práctico de la facultad de aminoácidos, proteína y esta grasa junta. Ellos han hecho un solo práctico, ¿está? Yo después voy a hacer un práctico con ejercitación de todo para que se ejerciten, ¿estamos? De todo mezclado, para que se vayan ejercitando. ¿Qué es, Airi? Mañana a la mañana también hay que entrar, ¿que no? No, mañana no van a entrar a la mañana, vamos a entrar a la noche. Para que ustedes entren a la facultad, si hablan y ven el tema de cómo le van a tomar y eso. Sí. Entonces mañana van a entrar a las 3 ustedes y van a entrar a las 10.